amabilidad de sentarse. Y si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre, como dijo nuestro hermano Ronnie, es Jefferson Hernández. Y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicarles una vez más su bendita y poderosa palabra, de la cual aprenderemos la clave para combatir el miedo. ¿Cuántos alguna vez o quizás ahora mismo han experimentado miedo? Dado que es un tema que podemos aplicar a todos, yo les quiero rogar desde ya, que abran sus Biblias en Hechos capítulo 18, versículo 9 al 11, y que mientras la abren, también abran su corazón, su mente y sus oídos, para que oigan con gusto y atención las palabras que el Señor le habló a Pablo en una visión. Y he aquí lo que el Señor le dijo a Pablo una noche, ahí en Hechos capítulo 18, y si gusta pueden ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra. Hechos capítulo 18, versículo 9 al 11. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Padre Señor, te rogamos que en la medida que este texto se está exponiendo, nos ayude, Señor, a ver cómo esto aplicó a Pablo, en qué sentidos aplica a tu iglesia y cómo aplica a nosotros también, Señor. Te rogamos, Señor, que todos seamos edificados, que nuestras vidas sean transformadas, que uses a tu siervo hoy para tu gloria y por el bien de tu pueblo. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues. Antes de abordar el contenido del mensaje que Pablo oyó en la visión, y digo oyó para enfatizar que las visiones no consistían en sí por lo que veían, no era tanto eso, sino por lo que oían. Pero antes de abordar el contenido de esa visión, de ese mensaje que Pablo oyó, yo quiero mencionar que esta fue la tercera vez que el Señor le dio instrucciones a Pablo de una forma extraordinaria. Pues como ustedes recordarán, la primera fue cuando Jesús le salió al encuentro a Pablo mientras él iba camino a Damasco. Y la segunda ocurrió cuando Pablo vio y oyó a un hombre de Macedonia rogándole que fuera allá para ayudarles. Cosa que Pablo hizo de inmediato tras concluir que Dios lo llamaba a predicar la buena noticia allí, lo cual conllevó a una serie de situaciones adversas que le obligaron a moverse de una ciudad a otra, ya que en Filipo lo arrestaron, azotaron, encarcelaron y expulsaron. En Tesalónica lo hostigaron y acusaron de insurgente y traicionero. En Berea le volvieron a montar la cacería los mismos que lo habían hostigado y acusado previamente por mera envidia. Y en Atenas, aunque nunca lo hostigaron, ni acusaron, ni arrestaron, ni azotaron, ni encarcelaron, ni tampoco expulsaron, la Biblia nos enseña que estando en Atenas, sí lo ridiculizaron. Se rieron de él con desprecio y hasta lo menospreciaron mientras predicaba diciendo: ya te oiremos luego.
De modo que Pablo partió y llegó a Corinto, como él mismo confiesa en la carta a los Corintios, llegó ahí en debilidad, con timidez y temblor. Eso explica por qué entre tantas cosas que el Señor pudo decirle y revelarle a Pablo durante la visión, el Señor prefirió ser concreto y así animar a su siervo con un mensaje sencillo y poderoso, compuesto por un mandamiento, un recordatorio, una promesa y un motivo por los que Pablo debía quedarse allí enseñando la palabra de Dios. Y aquí 3 frases cortas con las que Dios empezó su discurso en el versículo 9, a fin de ordenarle a Pablo que continuara la tarea que él le delegó. Y estas fueron las palabras de Jesús: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Un mandamiento que deja en evidencia la humanidad del apóstol Pablo. Quizás muchos llegaron a la conclusión o quizás asumieron de que Pablo era muy valiente, y sí que lo era. Dicho sea de paso, cuando él salía de las ciudades, al menos en Berea y al menos en Tesalónica, él salió de esas ciudades porque los creyentes de ahí resolvieron enviarlo temiendo por su vida. En otras palabras, Pablo no salía de ahí por iniciativa propia, sino que eran los hermanos que lo hacían. Él no salía ahí ni por iniciativa propia, ni por miedo a lo que podían hacer sus enemigos. Pero estas palabras nos muestran que Pablo también sentía miedo. Pues a pesar de su admirable valentía, él seguía siendo una persona de carne y hueso, capaz de aterrarse frente a ciertas circunstancias. Y si bien el texto no especifica qué sentimientos y emociones estaba experimentando Pablo en ese instante, o si Pablo estaba contemplando la idea de ir a otro lugar y ministrar allá, o incluso dejar de predicar del todo, es muy probable, aunque el texto no nos dice estos detalles, es muy probable que a este punto de su ministerio en Corinto, Pablo ya tenía miedo, o al menos intranquilidad, de lo que pudieran hacer los judíos para detenerlo e impedir que otros judíos se unieran a él, que otros judíos creyeran el evangelio, que otros judíos fueran bautizados, como acababa de ocurrir con Crispo, quien solía liderar a los judíos que se reunían, oigan esto, enseguida de donde Pablo predicaba, a unos cuantos metros. En otras palabras, Pablo sabía lo riesgoso que era predicar la palabra de Dios, no solo por lo violentos que se volvían los religiosos cada vez que lo atacaban, sino también por lo cerca que estaban sus opositores. ¿Por qué menciono estos datos? Lo menciono para que vean por qué Dios empezó su discurso así. Pues esta no era la primera ni la última vez que Dios animaba a uno de sus voceros con frases similares a las que empleó cuando le habló a Pablo. Y como prueba de ello, permítame citarles lo que el Señor dijo a 3 de sus profetas mientras estos temían por su vida a causa de las amenazas que recibían. El primero es Ezequiel, a quien dijo en Ezequiel 2:6, hijo de hombre. O sea, es un profeta, pero igual sigue siendo un humano, como tú, como yo, como Pablo. Hijo de hombre, no tengas miedo, ni de ellos, ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas
te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos, no te desanimes por sus ceños fruncidos, es decir, por los gestos de su cara. No te desanimes por eso, por muy rebeldes que ellos sean. A Jeremías también le dijo algo muy similar. Y noten que estamos hablando de nada más y nada menos que Ezequiel, Jeremías, y le adelanto, palabras como estas fueron dirigidas a Isaías, profetas preeminentes, profetas reconocidos, profetas que experimentaban miedo como tú y como yo. A Jeremías en el capítulo 1, versículo 17 le dijo, levántate. ¿Qué tenemos aquí? A un profeta que ya quizás estaba, como dice el dicho, aplastado, sin ánimo. Pero el Señor le dice, levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordené decir. No les tengas miedo. O haré que parezcas un necio delante de ellos. Y eso es exactamente como mucha gente nos ve a nosotros cuando no les decimos lo que Dios nos mandó a decirles. Porque de alguna manera ellos ya saben que tú estás aquí. Ellos ya saben que tú te identificas como cristiano. Perteneces a una iglesia bíblica. Y según lo que saben de ti, esto es lo mejor que te ha podido pasar. Vale la pena vivir por eso, pero resulta que cuando estás junto con ellos, hablas de todo menos de Cristo. Y ahí es donde las personas con todo derecho pueden vernos como unos necios delante de ellos y cuestionarse si en realidad estamos enamorados de Jesús. Eso es como cuando alguien dice, yo amo a mi novia. Pero cuando tú estás conversando con esa persona, te habla más de su amiga que de la novia. Y tú dices, ¿no será que está más bien enamorado de la amiga? Porque de la novia no oigo nada. Pero de la amiga, wow, con qué admiración habla. Hermanos, no tengamos miedo. O el Señor hará que parezcamos necios delante de los demás. Y como les decía, a Isaías también le dijo algo similar. En Isaías 41:10 le dijo el Señor, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Lo cual da paso a lo segundo que el Señor dijo en esa visión. Recuerden, Él dijo un mandamiento, pero también le dio un recordatorio. El recordatorio que el Señor hizo al inicio del versículo 10. Pues como ven, su presencia, su compañía, yo estoy contigo. Eso es todo lo que su siervo necesitaba para predicar su palabra a unos cuantos metros de ¿quiénes? De sus enemigos. ¿Se imaginan? El Señor le está diciendo, o el Señor ve que Pablo o ya tiene miedo, o como van las cosas que están funcionando, porque es que ese era el problema con el ministerio de Pablo. Un buen problema a tener, que cuando las cosas estaban funcionando, venía la oposición. Ya Pablo sabía cómo era la vuelta. Él llegaba a una sinagoga, los judíos se oponían, él se iba de ahí, seguía predicando, la gente se convertía, estos judíos lo acusaban, lo arrestaban, lo encarcelaban, lo azotaban. Él ya se sabía toda esa movida. Y resulta que en Corinto él viene y los judíos, ¿qué hacen? Lo rechazan. Entonces Pablo dice, bueno, me sacudo el polvo y me voy de aquí. La sangre de ustedes queda sobre sus cabezas. O sea, yo no tengo culpa de esto. Sale Pablo y ¿para dónde se va? Para la casa de enseguida, donde Justo
Justo le brinda la hospitalidad a Pablo y desde ahí comienza a enseñar. ¿Y a quién alcanza Pablo? Nada más y nada menos que al líder de la sinagoga. Le estoy contando eso para que usted se imagine toda esa escena. Pablo alcanza al líder de la sinagoga. ¿Qué creen que están pensando, maquinando los judíos de esa sinagoga? Si ya les arrebató de alguna manera a su líder. Ellos están cuestionando quién será el próximo. Alcanzó a Crispo, también alcanzó a la familia de Crispo. A este hombre hay que callarlo. Hay que detenerlo. Y Pablo, en ese momento, si no tenía miedo, ya lo iba a experimentar. Y el Señor, el ánimo que trae a su vida, no lo trae diciéndole, mira, te voy a poner a tu lado un ejército de gente fuerte, gente armada y entrenada. No temas, no tengas miedo, que vas a estar bien protegido. No, Él le dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. El recordatorio consiste en decirle a Pablo, mira, mi presencia es todo lo que necesitas para predicar la palabra en este lugar, a unos metros de tus enemigos. Aunque la verdad es que ninguno de dichos enemigos iba a poder agredir a Pablo. Ya les voy a decir por qué. Porque de acuerdo a la promesa que el Señor hizo, seguido al mandamiento y al recordatorio, Él iba a impedir que Pablo fuera atacado. Y quiero aclarar que esta promesa fue hecha a Pablo exclusivamente. Entonces, que ninguno de nosotros vaya a tomar este texto para decir, mira, nadie te tocará, nadie te hará daño, porque Hechos 18:10 lo dice. No, esto se le dijo a Pablo. Y se le dijo como promesa en ese instante, en ese lugar. Recuerden que a Pablo al final lo matan. Era mientras que estaba en Corinto que Pablo no iba a ser ni atacado ni nadie le haría daño. Y ciertamente esto se cumplió al pie de la letra. De ahí porque Lucas agrega en los versículos 12 al 17 de este mismo capítulo, Hechos 18, y presten atención a esta historia porque me encanta. Dice, cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, Acaya es la región donde está Corinto, unos judíos se levantaron contra Pablo, o sea que sí iba a enfrentar oposición, pero ¿qué era la promesa? Nadie te va a atacar, nadie te va a hacerte daño como tal, pero de que vas a enfrentar oposición, sí. Enemigos van a haber, y aquí están, dice, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Pablo, hacen la acusación, Pablo ya va a defenderse, va a decir algo para defenderse a sí mismo. ¿Y qué ocurre? Alguien lo interrumpe. ¿Quién es? Galión, el gobernador. Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Y gloria a Dios por ellos, hermano, porque en Filipo una vez llevaron a Pablo a la corte, después de ser arrestados, esto es lo que lo conlleva a ser encarcelado y azotado. La intervención de Galión omite ese maltrato. Y recuerden, Galión no es, o sepan más bien, Galión no era un cristiano. Era un inconverso, pagano, pero Dios lo usó. Dios lo usó
y así cumplió su promesa de que nadie atacaría o dañaría a Pablo. Pero la historia sigue, él dice, me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, es decir, quien vino a ocupar la posición que le quitaron a Sóstenes por haberse bautizado en el nombre del Señor. Este es el nuevo líder. A este líder, que seguramente fue la persona que estaba movilizando a los judíos, vamos a atacar a Pablo, vamos a llevarlo ante el gobernador, vamos a asegurarnos que a Pablo lo azoten. ¿Qué pasa con él? Termina azotado. Dice Sóstenes, el líder de la sinagoga. Dice, la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo, en la corte. Hermanos, hagan ese escenario en sus mentes. El gobernador está ahí, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. ¿Cumplió el Señor su promesa? Amén. ¿Era esa promesa para Pablo? ¿Y es esa promesa de que nadie los atacará ni nadie les hará daño para nosotros? No. Amén. Veo que están bien atentos. Dicho esto, y sabiendo que el mandamiento, el recordatorio y la promesa ya sabiendo el mandamiento, el recordatorio y la promesa que el Señor le comunicó a Pablo en el versículo 9 y 10, solo queda que pongamos el teléfono en silencio. Solo queda señalar que de acuerdo a lo último que dijo Jesús en este versículo, el versículo 10, el motivo principal por el que Pablo debía quedarse en Corinto enseñando la palabra de Dios, cosa que hizo por 1 año y medio, era que aún había mucha gente que debía alcanzar con el evangelio. Las palabras de Cristo, como aparece ahí, dice, pues yo estoy contigo, nadie te atacará, ni nadie te hará daño. ¿Por qué? Porque mucha gente de esta ciudad, sí, de Corinto, esa ciudad plagada de injusticias, plagada de paganismo, plagada de inmoralidad. En esa ciudad el Señor dice, yo tengo gente que me pertenece. Hermano, yo no me imagino cómo eran los bautismos de Corinto. Buenas, qué bueno estar aquí. Hoy quiero dar testimonio de mi fe. Yo era homosexual y pasaba el otro. Yo era un prostituto, yo era una prostituta, yo era un pagano, yo era hechicero. Hermanos, qué bello poder ver esos retratos en la Escritura, porque nos recuerdan que tú y yo no estamos aquí porque lo merezcamos, que es por gracia y para la gloria de Dios que nosotros pertenecemos a esta iglesia y a la Iglesia Universal del Señor. No es por mérito la salvación. Muchachos, hermano Manuel, hermano Eduardo, hermano Héctor y Lucas que nos está acompañando en línea, ustedes no han sido incorporados a la iglesia por mérito. Es por la misma gracia que el Señor les salvó. Y qué bello es saber que el Señor dice, mire, ellos todavía ni siquiera han dado testimonio verbal, no se han bautizado obviamente, pero hay que alcanzarlos. Pablo, no tengas miedo. Nadie te va a atacar, nadie te hará daño. Como dice, yo te voy a proteger aquí porque tengo mucha gente en esta ciudad que me pertenece y por ende hay que irla a alcanzar con el evangelio. Es decir, la buena noticia de lo que Dios, siendo santo y justo, hizo a favor de pecadores para salvarlos a través de su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida impecable, murió injustamente en una cruz y resucitó de entre los muertos con el fin de saldar la deuda eterna de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él por medio de la fe. Lo cual nos lleva de la mano
a la pregunta más importante que nos podemos hacer, ahora que sabemos el contexto de cómo Dios edificó su iglesia en medio de esta ciudad pagana e inmoral. La iglesia de Corintio, a la que Pablo más adelante le va a dirigir 2 cartas. Esos fueron sus inicios. ¿Están listos para la pregunta? Si usted nos acompaña por primera vez y no sabe a qué pregunta me refiero, va a aparecer ahí en pantalla. Así que yo voy a contar del 1 al 3 y usted va a hacer esa pregunta de alguna manera para manifestar que usted no vino aquí solo por la información, porque la información sí, era necesaria saberla, pero no lo es todo. Nosotros venimos por algo más que información o junto a la información. ¿Qué queremos, iglesia? Queremos ser transformados. Queremos ver cómo tomamos esas palabras que Jesús dijo a Pablo y las aplico con prudencia, ya que no son todas para mí, pero con prudencia a mi vida. Así que, listos. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Tomando en cuenta la urgencia de ir a predicarle a los perdidos y la maldad de quienes atacan y dañan a aquellos que predican, oremos. Oremos por la difusión del Evangelio y por todos los que enfrentan o enfrentarán adversidad por enseñar fielmente la palabra de Dios. O como dijeron Pablo y sus compañeros de misión en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 2, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala. ¿Que está allá afuera? No, que está adentro. Porque no todos son creyentes. En segundo lugar, aunque la visión y el mensaje que estudiamos hoy fue dirigido y dicho directa y exclusivamente a Pablo, no a nosotros. Me place contarles que su contenido, a excepción de la promesa, cuando digo su contenido me refiero que habían 4 elementos, ¿recuerdan? ¿Cuál era el primer elemento? Un mandamiento. Luego, un recordatorio. ¿Cuál era el mandamiento? No tengas miedo, no te quedes callado. Habla libremente. ¿Cuál era el recordatorio? Yo estoy contigo. Hermanos, cuando leamos esas palabras cada domingo, no veamos eso como una promesa de algo que Jesús va a hacer. Eso no es una promesa, es un recordatorio. Cuando Él dice, yo estoy contigo, Él no está diciendo, yo voy a estar contigo. Él dice, no, yo ya estoy contigo y seguiré contigo. Ese es el recordatorio. ¿Cuál fue la promesa? Esto sigue siendo parte del contenido. ¿Cuál fue la promesa? No te tocarán ni te harán daño. Esa es la parte que ya no aplica a nosotros, porque los cristianos podemos sufrir, y el mismo Pablo sufrió mientras hacía la voluntad de Dios. ¿Y cuál era el recordatorio? El motivo por el que Pablo debía quedarse ahí. Porque Dios tenía mucha gente en esa ciudad a la que había que alcanzar. Así que, aunque la visión y el mensaje que estudiamos hoy fue dirigido a Pablo, me place contarles que su contenido, a excepción de la promesa, ha quedado registrado en este precioso libro para nosotros. O sea que no fue dicho a nosotros, pero quedó registrado para nosotros. En pocas palabras, aunque fue dicho a Pablo, también aplica a ti. A ti,
que estás ansiosa porque notas que se están repitiendo algunos episodios de una historia que te traumó y dañó muchísimo. A ti, que oíste algo negativo en el trabajo o en las noticias y ahora no sabes qué te depara el futuro. A ti, que te sientes débil y con incertidumbre por el diagnóstico que te dieron cuando fuiste al doctor. A ti, que quizás no puedes dormir, ni comer tranquilo por algo que te preocupa o por una amenaza que recibiste. A ti que no puedes tan siquiera concentrarte mientras conversas debido a tantos pensamientos que abruman tu mente. A ti que temes quedarte solo, ya sea porque tu cónyuge ha resuelto dejarte o porque te frustra la idea de quedarte soltero el resto de tu vida. Sea cual sea tu situación, la idea es que sepas y creas por fe que el relato de hoy fue escrito para ti con el fin de que cobres aliento y combatas tus miedos, refugiándote en aquel que dijo, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Pues solo así, como dice Hebreos 13:6, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré, que me puede hacer un simple mortal. Salmos 27:1, pues el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Oh, mis hermanos, y podemos añadir las palabras del Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no lo doy como el mundo la da. Así que no tengan miedo, ni se angustien. Por último, dado que el miedo no solo surge por falta de fe, como cuando ignoramos u olvidamos que el Señor está con nosotros. Cuando nosotros tenemos miedo, lo que produjo ese miedo fue el hecho de que se nos olvidó o ignorábamos que Dios está con nosotros. Cuando las cosas parecen que están saliendo mal, lo que nos tenemos que recordar a sí mismos es, Dios está conmigo, y si Él está conmigo, ¿de quién temeré? Pues al fin de cuentas, Él no solamente es todopoderoso, pero también omnisciente, y Él es todo sabiduría. Y si esto que está a punto de pasarme, digo a punto de pasarme porque no sé ustedes, al menos a mí me ocurre así, es que la mayoría de mis miedos tienen que ver con cosas que no han ocurrido, que no están ocurriendo y que nunca ocurrieron. Y que al final nunca ocurren. En otras palabras, mis peores momentos solamente pasaron aquí. Pero suponiendo, estamos frente a una situación que da todas las señales de que esto va a pasar. Ese diagnóstico, esa carta de migración, del HOA diciéndote que te tienes que mover de tu casa. En ese momento tenemos que decir, bueno, Dios que sabe todo sabía que esto iba a pasar. Y sabiendo que eso iba a pasar, si ocurre es porque Él lo permitió. Y Él que está en control de todo, si lo permite es porque tiene un propósito. ¿Por qué voy a tener miedo entonces? Bueno, dado que el miedo no solo surge por falta de fe, cuando ignoramos o olvidamos eso, sino también por falta de arrepentimiento. Como pasa con los perversos que menciona Proverbios 28, quienes huyen aún cuando nadie los persigue. Quizás porque temen que alguien los confronte. Porque dicen, vaya uno a saber si estas personas ya saben
de mis fechorías y ahora me van a confrontar. No, yo mejor huyo. O por la incertidumbre que suele producir la culpa. No sé, los que hemos experimentado culpa sabemos que de repente comenzamos a desarrollar en nuestras mentes una incertidumbre al no saber cuándo y cómo seremos descubiertos, ni qué ocurrirá cuando salga a la luz aquello que no queremos confesar ni abandonar. Y por ende, dado que la culpa inquieta y desgasta a quienes ocultan su pecado, quiero invitarlos a que confesemos y abandonemos nuestro pecado. Hermanos, eso es como cuando el jueves hacía este ejemplo. Supongamos que usted va para una reunión, se pone su mejor camisa y de paso la única que tenía. Y era blanca. Y cuando va a eso y le sirven la comida, era espagueti. Y mientras que estaba comiendo, un pedacito de salsa le cae. Usted igual se va a su reunión, pero ¿usted cómo va a estar durante la reunión? Sabiendo que usted sabe que eso está ahí. Seguramente va a estar muy intranquilo. Y usted no va a querer que nadie vea eso. ¿Sabe cómo va a estar usted? Buenas, ¿cómo está? Sí, ay, qué bueno. Sí, no, yo. Pero hermanos, usted vivir así no puede, porque en cualquier momento en un descuido, ¡pah! Y ahí sí que eso sí, tiene la camisa manchada. Y viene la pena, viene la vergüenza. Pero qué distinto cuando, sí, esto es lo que pasó y llego y muy buenas tardes. Apenas veo el primero que está analizando. Sí, fíjate, ahorita saliendo, mira, preciso hoy, que tenía esta reunión tan importante. Pero bueno, ya, quedó eso ahí. Y hay veces que uno tiene una suerte que cuenta con la bendición de tener amigos que andan preparados para todo. Y sacan uno de esos del bolso, sacan uno de esos lapiceritos de Oxiclin. Y uno de esos te dice, ¡hey! Aquí está. Y te ayudan. Bueno, hermanos, con el pecado, especialmente si es un pecado que tú estás ocultando, no trates de seguirlo escondiendo. Eso te va a robar la paz y ya te la está robando. Sé vulnerable. Confiésalo, pide ayuda. Te vas a encontrar aquí con amigos que van a decir, fíjate que yo luché también con lo mismo. Déjame te echo la mano. Yo conozco el Oxiclin. El Oxiclin es una persona. Se llama Jesucristo. Él es el que nos limpia de toda maldad. Hermanos, a Juan le sonó más bonito lo que estoy diciendo. Primero Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. Pues si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, la invitación que te hago ahora en el nombre de Cristo es que confieses tu pecado, abandones tu pecado y que así disfrutes del perdón que Dios brinda a los suyos. O como dice Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Gloria a Dios. Dicho esto, oro al Señor, y con esto termino, que nos conceda arrepentimiento, fe, valor y amor. Arrepentimiento para abandonar y aborrecer nuestro pecado. Fe para recordar y jamás olvidar que Él está con nosotros. Valor para hablar de Cristo con libertad y sin miedo. Y amor para anunciar el evangelio a los perdidos,
sabiendo que aún hay mucha gente en esta ciudad que le pertenece al Señor, gente a la que debemos alcanzar. Que el Señor nos ayude.